Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del curso de Álgebra Lineal 1. Vamos hoy a comenzar con un nuevo tema. Vamos a empezar con el primer video de este nuevo tema, que es el tema de transformaciones lineales. Entonces vamos a empezar por hacer más clara la noción de transformación previo a pasar a las condiciones que se requieren para que una transformación sea una transformación lineal. También quiero resaltar, quiero que quede muy claro en qué sentido es lineal, porque al final de cuentas, pues esta linealidad la hemos mencionado en varias ocasiones, por ejemplo, cuando hablamos de combinaciones lineales, bueno, la materia misma, el tema lo identificamos como álgebra lineal. Entonces queremos ver y tenemos pues esta idea de las dos operaciones vectoriales, hay algo que ver entre una cosa y la otra. Pero no queda muy claro todavía. Luego, por otro lado, con respecto al concepto de transformación, tenemos pues algunos conceptos relacionados que a veces coinciden y a veces no, a veces hablamos de la misma cosa, pero no necesariamente, por ejemplo, el concepto de relación o el concepto de función. Entonces vamos a dejar como muy claro en qué sentido una transformación es una transformación, a qué tipo de fenómeno matemático le vamos a llamar transformación, y después a introducir esta cuestión de la linealidad para ver qué es lo que estamos buscando. Al final de cuentas estamos buscando lo que les he dicho muchas veces, y en particular con el álgebra lineal, pues esto va a tener aplicaciones en física, en ciencias de la computación, en muchas otras áreas. Pero estamos buscando esta estructura, ¿no? Esta preservación, esta propiedad de preservar estructuras lineales. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar voy a empezar a enumerar las definiciones. Entonces ahorita vamos a hablar de transformaciones lineales, transformaciones. Bueno, ese es el tema, pero ahorita vamos a hablar solamente de transformaciones, ¿no? Ya vamos a ver después en qué sentido son lineales. Entonces vamos a comenzar por una definición. Definición 1. Vamos a definir primero una transformación. Acuérdense que por convención y por diferentes razones matemáticas y también de otro tipo, todas nuestras teorías, o al menos todas las que vemos en la primera parte de la carrera y sobre todo en estas materias de tronco común, las vamos a escribir en teoría de conjuntos, ¿no? Necesitamos conjuntos para tener estos objetos a los cuales nos vamos a referir y para asegurarnos de que no hay paradoja, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre partimos de unos conjuntos dado, y ese prima conjuntos son conjuntos arbitrarios sin ninguna propiedad más allá que la de ser conjuntos, ¿no? Que de todas formas no es poca cosa. Entonces vamos a definimos una transformación. O sea, una transformación, ¿qué va a ser? Pues en muchos de estos contextos, las palabras van a ser la cosa que suenan, a ver que no suenan, ¿no? El significado intuitivo va a ser una cosa que transforma. O sea, hay un sentido del cual sabemos que las funciones transforman, ¿no? ¿Transforman qué cosa? Pues transforman el dominio de la función en la imagen de la función, ¿no? Que está contenida en el codominio de la función. La transformación transforma. Entonces, ahorita vamos con la relación con la función, pero el punto es que agarra a este S y lo transforma en alguna cosa que va a vivir, que va a estar en S', que va a tener sentido en S'. A diferencia de una relación, la relación que decimos que son parejas ordenadas, ¿no? Entonces, aunque una transformación y una relación son cosas muy parecidas, porque la transformación no necesariamente es una función, ahorita especifico, ¿no? ¿En qué sentido? No es lo mismo, porque lo que nos importa de la transformación es como la regla de correspondencia, es la forma en la que transforma, mientras que en la relación estamos hablando de parejas ordenadas. Entonces, bueno, ahorita pongo un ejemplo de algo que se vería ahí, ¿no? Entonces esto agarra todas las cosas de S y las convierte en alguna cosa de S'. Entonces, en lo que sí se parece a una función es en que agarra todos los elementos de S, a los elementos de S los va a transformar. Entonces esto, cuando hablamos de las funciones, decimos que está definida para todo el dominio, ¿verdad? Entonces esta T tiene que estar definida para todo este conjunto, si estamos pensando que va de ahí a allá, ¿no? Aunque bueno, no necesariamente tiene que tomar a todos los elementos del conjunto, podría tomar a un subconjunto
del conjunto, pero todo eso se va a definir en la regla de correspondencia. Bueno, muy bien. Entonces, esto tiene que ser, vamos a ponerle una regla de correspondencia. Es una regla de correspondencia, ¿no? De nuevo, en contraste con la relación, que sería un conjunto de parejas ordenadas, que está definida para todo S en este conjunto S, ¿no? Entonces, bueno, unas cosas de notación, primero que nada, notación. Hablamos de nociones similares a las de las funciones, nociones que ya conocemos. Entonces vamos a denotar como TDU es la imagen, o sea, tomarnos una U aquí y aplicarle esta regla de correspondencia y obtener un elemento acá, es la imagen de U bajo T. Bajo T, lo puse minúscula. Para toda U en S, ¿no? Eso igual que como lo habíamos hecho, y entonces tenemos, igual que con las funciones, tenemos que el conjunto de todas las imágenes de elementos de S, tal que U está en S, a esto le vamos a llamar la imagen de T, ¿verdad? Eso, de nuevo, es la misma notación que tenemos, y a esto que es la imagen de T, que lo podemos denotar como TDS, ¿no? T aplicada a S, a todo el codominio, perdón, a todo el dominio, la imagen de T, y podemos ver que T de S es un subconjunto de S', ¿no? Todo eso es al igual que con funciones. Cuando le aplico esto acá, pues obtengo algo acá, entonces eso va a ser un subconjunto. Después, eso también se vale para subconjuntos de S, o sea, no necesariamente T tiene que estar definida de manera explícita en todo el dominio, puede estar definida para un subconjunto, que sería lo que en funciones le llamamos restringida, ¿no? O sea, si tenemos un subconjunto, digamos W, contenido en S, un subconjunto de aquí adentro, en el cual queremos definir esa transformación, y ya veremos, ¿no? Un gran ejemplo, una fuente de ejemplos es la geometría, son estas transformaciones geométricas, pero ahorita vemos. Ya si W está contenido en S, T de W es la imagen de W bajo T. Y obviamente también eso está contenido, también T de W va a estar contenida en S', ¿no? Entonces se puede definir la transformación, no tiene que estar necesariamente definida en todo un conjunto, pero entonces en este caso el conjunto grande es solamente una referencia y el conjunto dominio para nuestra transformación sería simplemente W, ¿no? ¿Quién es este T de W? T de W sería el conjunto de todas las T de W chiquita, tales que W está en W, ¿no? Pero W está contenida en S, entonces es un subconjunto. Entonces la transformación no se tiene que definir para todo un conjunto, cuando un conjunto dado se puede definir para todo un subconjunto del conjunto, pero en ese sentido está definida para todos los de ese subconjunto, ¿no? Digamos que es un poco más laxa la definición, tiene que ser un poco más laxa tiene que ser un poco más laxa que la definición de función. Pero no es tampoco la definición de relación, no es exactamente lo mismo que una transformación. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces fíjense, el primer ejemplo 1, vamos a ponerle ejemplo 1, y ahorita lo contrastamos. Todas las funciones son transformaciones, pero no todas las relaciones son transformaciones. Entonces vamos a ver en qué se diferencian. Entonces, a ver, todas las funciones son transformaciones, porque de nuevo, la transformación es como una generalización de la noción de función, son transformaciones.
nos habla de una regla de correspondencia, de cómo se transforma una cosa, un conjunto, en otro conjunto. Entonces, todas las funciones van a ser transformaciones, pero no todas las transformaciones van a ser funciones. ¿Por qué? Porque una cosa que no le he estado pidiendo, por ejemplo, a las transformaciones, no les he estado pidiendo esa condición que hay para las funciones. Si se acuerdan, para una función tenemos dos condiciones. Una, tiene que estar definida para todo el dominio, esa es una de las condiciones, y la segunda es que una cosa que no puede pasar es que uno del dominio vaya a dar a dos distintos del codominio, ¿verdad? O sea, si tengo por ejemplo, f, para que sea función de s en s', entonces tiene que ocurrir que si dos de aquí son, si una de aquí, si tengo que x es igual a y, ¿no? De una manera, entonces f de x tiene que ser igual a f de y. Ojo, esta es una condición distinta a la inyectividad, esta no es la inyectividad es al revés. Entonces lo que está diciendo es que una cosa no puede ir a dar a dos cosas diferentes, ¿no? Que las imágenes de la misma cosa tienen que ser también la misma cosa. A uno no le asignamos dos valores, esa es una condición de función. Y la otra, pues era que estaba definida para todo el dominio, ¿no? O sea, f de x está en S' para toda x en S. Y de nuevo, esa, aunque se parece, tampoco es la suprayectividad. Ahorita vamos a hablar de inyectividad y de suprayectividad porque también vamos a tener esa definición para las transformaciones, pero en particular esto significa solamente que uno no puede ir a dar a dos imágenes distintas, y esto significa que tenemos la función definida para todo el dominio, ¿no? Son condiciones diferentes a la inyectividad y a la suprayectividad, aunque se parecen un poco. Pero básicamente la idea de que la función se determine de esta manera o se entienda de esta manera es que siempre sepamos a dónde va a ir cada cosa de acá, o sea, que esté lo que se llama bien definida. Bueno, eso sería para el caso de las funciones. Para el caso de las relaciones, por ejemplo, tenemos que una relación R sería, ¿qué cosa? Pues sería un subconjunto del producto cartesiano, en este caso de S cruz S. Entonces, ¿y cómo es S cruz S? Pues S cruz S, ¿no? Sabemos que S cruz S es el conjunto de todas las parejas ordenadas, digamos S1 y S2, tal que S1, aquí es la prima, ¿verdad? S'. S1, S2, tal que S1 está en S y S2 está en S', ¿verdad? Esa sería la definición del producto cartesiano. Entonces, esto es un subconjunto de S cruz S. Entonces, fíjense que en particular el conjunto vacío es una relación. Es una relación, ¿por qué? Porque el vacío está contenido en todos los conjuntos, ¿no? Entonces, en particular el vacío está contenido en S cruz S', ¿cierto? Pero claro, el vacío no es una regla de correspondencia, o sea, no es una regla que me diga esto se está transformando en esto, no es una regla de correspondencia, ni es una función. No es una función porque, de nuevo, es que no tiene sentido, ¿no? Nos estamos saliendo. Aunque sí es una relación porque es un subconjunto del producto cartesiano. Entonces tiene esa propiedad, va a tener esa propiedad que tienen las relaciones de ser simplemente, pues, parejas ordenadas, un subconjunto del producto cartesiano que tiene en la primera pareja a quien, pues a nadie, y en la segunda a nadie, y realmente no es nadie, esto se argumenta como por contraejemplo, ¿no? Porque no hay ningún contraejemplo, no hay nada que no satisfaga, entonces sabemos que eso está bien, aunque es raro, no es muy intuitivo, pero el punto es que como función, o sea, ya es raro y ya es poco intuitivo pensar que el vacío es una relación, pero bueno, cumple con la definición, es un subconjunto del producto cartesiano. Pero de plano pensar que es una función, o sea, podría tener sentido bajo alguna idea. Sabemos, por ejemplo, que tenemos la función 0, pero eso es muy diferente a la función vacía, ¿no? Al vacío como función. Y bueno, pues tampoco para una transformación tiene mucho sentido. Entonces eso nos daría un pequeño, pues como una pequeña pista, una pequeña idea de cuál es la diferencia. Entonces, por ejemplo, si consideramos a este borrador, una embarra, esto ya está bien sucio, embarra más de lo que limpia. Tampoco limpia mucho, ¿verdad? Pero bueno.
Entonces, por ejemplo, piensen en la siguiente cosa, ¿no? Vamos a tomar una cosa que va de los reales en los reales, ahorita vemos qué cosa. Vamos a ponerle sigma, ¿va? No nos comprometamos con F, con T, con R. Vamos a ponerle sigma y es una cosa que a ciertos elementos de R les asigna ciertos elementos de R también, ¿no? La forma en la que lo hace es que cuando agarra una cosa en R, a esa cosa le asigna R al cuadrado. Entonces, bueno, esta sigma, si nos preguntamos, ¿es una función? Sí, es una función, ¿verdad? Está definida para todos los números reales. O sea, sigma es una función, es función. ¿Por qué? Pues porque para todo x en R, x cuadrada tiene sentido, ¿no? También es un número real, ¿no? Es un número real positivo, pero es un número real. Luego, entonces se satisface esa condición y además tenemos también la otra condición que es que si x1 o si x es igual a y, si me tomo una x igual a una y, entonces tenemos que necesariamente x al cuadrado es igual a y cuadrada, ¿no? O sea, 1 manda solamente a un valor. De nuevo, fíjense que eso no es lo mismo que decir que a dos diferentes los manda el mismo, que esto sí lo hace, ¿no? Porque tanto menos 2 como 2 van a dar a 4. Entonces, cuando me tomo dos distintos, aquí, pues sí puedo obtener dos que son el mismo acá, ¿no? Tanto 2 va a dar a 4, ¿no? 2 va a dar a 4, pero también menos 2 va a dar a 4. Pero ese no es el punto, eso lo único que me dice es que no es una función inyectiva, que no es una función 1 a 1. Pero sí es una función bien definida. Bueno, entonces sigma es una función. Luego tenemos que sigma, pues obviamente también es una transformación, porque como ya dijimos, todas las funciones son transformaciones. Entonces es transformación porque hay una regla de correspondencia, ¿no? Hay una regla de correspondencia para ese conjunto. La regla de correspondencia me dice, mira, a cada x que tenga, la puedes transfórmala. Cuando le apliques sigma, la vas a transformar en otra cosa. ¿En qué cosa? En x cuadrada. Entonces, si ven, estamos hablando como de la misma cosa, en términos que se dirían extensionales. O sea, estamos hablando de la misma cosa como transformación y como función, pero hay un matiz en lo que nos interesa, ¿no? En la función son esas condiciones, en la transformación es, pues, la regla de correspondencia es eso que se está transformando. Y finalmente, si pensáramos a sigma como una relación, ¿de dónde sería una relación? Pues sería una relación, como todas las relaciones son subconjuntos del producto cartesiano, sigma como una relación, pues es un subconjunto de R cruz R. ¿Qué es subconjunto de R cruz R? Pues es el subconjunto de todas las parejas x, x al cuadrado, ¿no? Tal que x está en R. Entonces, claro, estamos hablando no de la misma cosa, pues estamos hablando de la misma cosa en términos de lo que a la matemática más dura y más así, pues de nuevo, esto se llama extensional, le interesa saber que el conjunto, o sea, esto es básicamente la teoría de conjuntos, ¿no? El conjunto que nos queda definido, tanto por una transformación como por una función, como por una relación, que tienen esa propiedad de estar determinado por elevar x al cuadrado, pues resultan ser el mismo conjunto. Entonces, por eso pensamos que son la misma cosa. No son la misma cosa en lo que se diría intencionalmente con S, no con C. Intencionalmente con S, que es que la intención, la cosa que no es simplemente el conjunto, sino como la propiedad en sí, sí es distinta. En el caso de la transformación, pues es esa regla de correspondencia. En el caso de la relación, pues es el conjunto. Es un conjunto que tiene unas ciertas propiedades, y en el caso de la función, pues es también la regla de correspondencia y también el conjunto, pero en el cual lo que queda de manifiesto y lo importante es que se satisfacen las dos propiedades que ya hemos dicho muchas veces, la de estar definido para todo el dominio y la de estar bien definida, ¿no? Bueno, entonces ese sería un ejemplo un ejemplo para mostrar en qué sentido son distintas una transformación, una función y una relación. Aunque no, muchas veces, y sobre todo para propósitos particulares, van a ser la misma cosa. Muchas veces no nos va a importar tanto la diferencia entre una función, una transformación y una relación. Pero aquí sí nos importa, porque
las funciones típicamente son cosas que transforman objetos. O sea, típicamente una función, no necesariamente, pero sí suelen ser, ¿no? Suelen ser cosas que agarran reales y arrojan reales, o que agarran, qué sé yo, conjuntos y arrojan conjuntos. Mientras que las transformaciones, pues son eso, ¿no? Transformaciones, son reglas de correspondencia que pueden agarrar cosas de otro tipo. Por ejemplo, funciones. No es que no podamos definir una función de funciones, sí podemos definir una función de funciones, pero una vez que hacemos eso, por la manera en la que se define una función de esta forma, lo que hacemos realmente no es hablar de una función de, bueno, sí hacemos eso, pero lo que estamos haciendo es convertir las funciones en objetos. Entonces, cuando hablo de una función de funciones, estoy pensando en las funciones como objetos, como cuando pensamos en el espacio vectorial de todas las funciones de RNR, ¿no? O de las funciones continuas en el 0, 1, o sea, eso es como, pues de nuevo, una diferencia sutil, pero sí nos interesa porque a pesar de que hay un punto en el cual las tres nociones coinciden, hay puntos en los cuales se separan porque ya no me sirve una de las nociones y necesito otra. O sea, en el sentido de que la transformación tiene que ser más general que la función, porque me importa, por ejemplo, acompañarla de esa propiedad de linealidad. Necesito meterle la linealidad para ver la transformación lineal, y en ese sentido se va a valer de las funciones, pero van a tener un papel diferente en el tratamiento que les damos. Por eso, o sea, nuevo, son cosas sutiles, pero al final son cosas que, pues si las comprendemos en su sentido conceptual más profundo, a la hora de hacer lo más mecánico, lo más operativo, pues ya también no debería de ser tanto problema, ¿no? Es menos problema. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, la transformación, que también nos contrastará esto. Ejemplo, nos podemos tomar una transformación que va a ir de los reales positivos. Recuerden, ¿no? Les digo, o sea, sí puede estar definida la transformación solamente para un subconjunto, pero entonces no está para todo el conjunto. Entonces la transformación la definiría para todo el subconjunto de R+, de los reales positivos, que es un subconjunto de R, en R. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de x al cuadrado, pues aquí no están los negativos, ¿no? Solamente nos van a dar los cuadrados de los números reales, solamente nos van a dar cosas positivas. Pero no importa, es que eso no me interesa, eso solamente va a tener como significado que la función no es suprayectiva. Pero cuando estoy de este lado, y en el caso de las transformaciones, lo que me importa es que lo que sea que yo escriba, aunque no sea el conjunto completo, como lo sería una función en los reales, eso tiene que decirme la transformación que le hace a todo lo que estoy escribiendo en ese caso. Entonces, consideren la transformación que te dice lo siguiente: a cada x la vas a transformar en x a la 1, ¿no? Entonces, esa transformación, ¿qué hace? Pues esa transformación lo que hace es que saca raíces cuadradas, ¿no? Entonces, a cada x se la voy a mandar a x a la 1 media. ¿Cómo es la imagen de esta cosa? Bueno, pues como esta es la raíz cuadrada y estos son positivos, sabemos que para todos los que son mayores que 1, ¿no? Para todos los que son mayores que 1 que están aquí, para todos los que son distintos de 1, x, la transformación de esto de acá, de x, es igual a más menos la raíz cuadrada de x, ¿verdad? ¿No? Porque claramente pues acá tenemos al mayor y al menor, que al signo positivo y al negativo, que nos van a dar el mismo número elevado al cuadrado. Entonces fíjense que esto de aquí no es una función, a diferencia del de arriba, porque no cumple con la especificación esa de acá, ¿no? No cumple con esa especificación, ¿por qué? Porque sabemos que tanto, que a 4 lo va a mandar, ¿a dónde lo va a mandar? Lo va a mandar a 2, pero también lo va a mandar a menos 2, ¿no? A 4 le está asociando dos valores diferentes, siendo el mismo elemento, y eso sabemos que es algo que no se puede en las funciones, que las funciones pueden no ser inyectivas, pero no pueden no estar bien definidas en ese sentido. Entonces es una transformación porque sí está transformando, sí nos está diciendo cómo transforma, pero no está cumpliendo con las condiciones de función. Bueno, como relación, ya nada más como para cerrar esa comparación, como relación, pues esta sería la relación contenida, perdón, no que pertenece, sino que está contenida, sería la relación contenida en el producto cartesiano de R positivo más
por R, que es el conjunto de todas las parejas de la forma x, x, tal que x es un número real, ¿verdad? Tal que x es un número real positivo. Entonces, esa sería la relación. Bueno, espero que con esto haya quedado más o menos claro la diferencia entre transformación, función, transformación, relación, etc. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de esto que les decía, ¿no? Entonces este era el ejemplo 2. Ejemplo 3, vamos a ver un ejemplo de la forma en la que les digo que las transformaciones, la razón por la cual necesitamos hablar de transformaciones de otra forma que simplemente como hablábamos de funciones, es... esperen, porque no sé si se desconectaron los... Espero que no se han desconectado los audífonos. Si no, el sonido va a quedar horrible. Ya me ha pasado. Entonces, la forma en la cual estas transformaciones agarran o se valen de las funciones, ¿no? Entonces vamos a considerar a S ahora, sea S el conjunto de todas las funciones, que tienen derivada o cuya derivada está derivada, ¿no? que son derivables en el intervalo 0,1, derivada en el intervalo 0,1, ¿no? Entonces, ¿quién es ese? Pues es un conjunto de funciones, ¿no? Ahora nos estamos tomando de nuevo, ¿por qué nos tomamos al 0,1 y no nos tomamos a los reales? Porque la transformación nos tiene que transformar a todo el conjunto que le estamos dando. Entonces yo sí, como función podría ser una función de R en R, pero ese no es mi punto, porque no voy a ver a todas las derivadas, solamente quiero las derivadas de este. Entonces necesito la transformación sobre este conjunto. Entonces ese sería el conjunto de todas las funciones de R en R, tal que F es derivable en el intervalo 0,1, ¿no? O sea, tengo las funciones que son derivables y solamente me tomo el subconjunto de 0,1. Entonces, piensen en la transformación D. D va a ser una transformación de S en S, las que son derivables y cuya derivada está en este intervalo muy particular, en ese subconjunto. ¿Y esa transformación qué va a ser? Esa transformación, o sea, lo que tengo que dar para decir que es la transformación es darles la regla de correspondencia. ¿Qué es lo que va a hacer D? D va a ser la derivada, o sea, D lo que va a hacer es tomarse la derivada respecto de los puntos que le demos. Claro, los puntos que le demos, nosotros vamos a decir qué puntos van a ser los puntos en ese intervalo, pero eso se lo voy a decir después, ¿no? Cuando la aplique. ¿Qué me ha dicho aquí? Aquí me ha dicho solamente, esta va a ser la regla, pero todavía no le aplico la regla a nada, o sea, esto va a transformar. ¿Qué va a transformar? Todavía no sé qué va a transformar. Ok, va a transformar funciones. ¿De qué forma va a transformar funciones? Va a agarrar a las funciones de aquí adentro, o sea, esa transformación va a estar definida de S en S. Va a agarrar las funciones aquí adentro, los elementos de S son funciones, y las va a transformar en otra cosa. ¿En qué otra cosa? Pues también en funciones. ¿Pero qué funciones? Pues las derivadas. O sea, a cada función le va a asignar su derivada. Y esa es una transformación. Entonces, esto es eso, pues es una transformación que a cada función, la asociación, la regla de correspondencia va a ser que a cada función le asocia su derivada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ddf, o sea, la derivada de una función dada, ¿no? Que sería igual a la derivada de f con respecto de t, que será la derivada de f cuando tenemos esta cosa de acá, ahora sí ya la estoy aplicando, ¿no? Eso sí ya es aplicarlo. Eso sería, esta de acá sería la imagen de f, ¿no? Donde f es una función derivable del intervalo 0,1 bajo esta transformación d. ¿Ven? Entonces, la transformación, ¿cuál es la diferencia? Es una función,
en este caso sí es una función, pero es que la función no me importa tanto, o sea, no es realmente, bueno, y va a ser una función porque pues está definida para todo el dominio, porque el dominio pues son las derivables tienen derivada, está definida para todo, y además no pasa que uno vaya a dar a dos, ¿no? Porque la derivada está bien definida, porque es una función. Entonces, pero de nuevo, eso no es mi punto no es si eso no es una función, mi punto es que hay una regla de correspondencia, hay una transformación que se hace por ahí. Bueno, entonces esto de acá también lo podemos pensar con las integrales, lo podemos pensar con otras cosas. Entonces, ¿cuál es el punto y qué es lo que me está brindando esa noción de transformación? Pues el punto y lo que me está brindando es la posibilidad de ahora no solamente quedarme como en un nivel en el cual las funciones me están transformando cosas, por ejemplo, entre conjuntos de números o entre estructuras algebraicas como campos, sino que me están permitiendo hablar ya de manera más general, ¿no? Tomar estos conjuntos de funciones y asociarlo a otros conjuntos de funciones o al mismo conjunto de funciones o algo así. Pero el caso es que me va a dar una noción de transformación, de movimiento dentro de los espacios mucho más rica, mucho más general, a la cual cuando le agregue los elementos lineales, los que aportan la linealidad, pues le voy a poder pedir también propiedades estructurales de espacio vectorial, ¿no? Que es al final lo que me interesa. Y tener pues más elementos para hacer estos modelos de información que me importan, más elaborados y que funcionen más y que entonces tengan aplicaciones en física, en computación, en biología, etc. Vamos a dejarla aquí para que no quede tan largo el video y ahorita regreso para la segunda parte.